Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniel Beltrán y esto es una cápsula especial de Iglesia Caminando. El día de hoy conoceremos un poco más acerca de nuestra catedral, ya que hablaremos de los murales que hay en ella. En 1959, al estar limpiando los muros en aquellos lugares que dejaron vacantes los altares neoclásicos, uno de los trabajadores accidentalmente descubrió, tras la capa de cal que la cubría, parte de una pintura antigua. De inmediato se dio parte del hallazgo a las autoridades competentes. La Dirección de Monumentos Coloniales aportó lo necesario para hacer la investigación y la restauración. Cuando los técnicos descorrieron la cortina de cal, apareció lo que sería uno de los descubrimientos más valiosos hasta ahora en la historia de la pintura colonial. Inmensos murales que en 60 metros de longitud por 8 de altura cubren los dos muros de la nave entre el coro y el arco triunfal. Semejando códices nahuas, estas pinturas, plasmadas probablemente en la primera mitad del siglo XVII, acusan la intervención de manos populares, asesoradas de maestros españoles y bajo la tutela de algún experto japonés. Debido a que estos frescos se encontraban muy deteriorados, hubo la necesidad de restaurarlos. 60 años del descubrimiento de dos grandes murales en las paredes que sostienen la bóveda de cañón de la Catedral de Cuernavaca. En ellas se pintaron con detalle escenas del martirio de 6 misioneros franciscanos, 3 jesuitas y 17 laicos japoneses, entre ellos 3 menores de edad, sacrificados el 5 de febrero del año 1597 en la ciudad de Nagasaki, en Japón. No hay información hasta ahora ni del autor ni de la fecha en que se realizaron las pinturas en el antiguo templo conventual de Cuernavaca. Estos frescos no son del siglo XVI como se publica frecuentemente, porque el martirio sucedió a escasos 3 años del fin del siglo XVI. Y además, porque la noticia del ajusticiamiento de los mártires se conoció en la capital del virreinato a un año después del martirio colectivo, o sea, en 1598. A pesar de que entre los 26 mártires había un criollo que fue San Felipe de Jesús, protomártir mexicano, a quien sus padres lo esperaban para celebrar la ordenación sacerdotal de su hijo en la Catedral Metropolitana. Un mural no podía pintarse sin tener la información completa de lo sucedido en Japón. Seguramente, primero se escribió la biografía del santo y tiempo después se pintaron los murales para honrar, sobre todo, a San Felipe de Jesús. En enero del año 1757, los franciscanos entregaron el templo de la Asunción a un sacerdote del clero diocesano, y ellos se retiraron de Cuernavaca. Sin duda que para ese entonces ya existían los murales. Dichos frescos representan el martirio de San Felipe de Jesús, protosanto de México, y de sus 25 acompañantes en Japón, lugar al que habían llegado desde la Nueva España en 1597 para evangelizarlo junto con las Filipinas. En ellos se observan dos distintas escenas alusivas al martirio: su encarcelación en Kioto, su traslado en carretas por las calles de las ciudades de Sakai y Osaka, así como su llegada a Nagasaki, lugar del martirio. Por la fidelidad de las escenas, paisajes, vestimentas, rasgos de los personajes y armas, existe la teoría de que el autor intelectual del mural fue un fraile franciscano, probablemente testigo presencial de los hechos, que viajó en algún momento a Japón. La manufactura de los frescos se atribuye a indígenas, lo cual se refuerza en el derrame de la puerta porciúncula, donde está plasmada la figura de un ajolote, sello distintivo o posible firma del autor. San Felipe iba de regreso desde Manila hasta México para ser ordenado sacerdote, pero el galeón en el que hacía el tornaviaje nunca llega a la Nueva España, sino que naufraga en las costas de Japón.
Ahí, el Taiko-sama había decretado unos años antes el cierre a cualquier tipo de religión extranjera, y entonces los apresa y los manda a martirizar. Lo que se narra en estos murales es precisamente este paseo vergonzante primero y la crucifixión posterior en la colina Tateyama. Un elemento importante del mural es la representación del mar, donde los peces se asoman en la superficie dando reconocimiento a los mártires. Esta personificación es un elemento que ejemplifica la más pura tradición de la espiritualidad franciscana. Podemos observar cómo se han colocado los mártires en una serie de barcas presididas en la comitiva por el gobernador, se supone de Nagasaki, cómo llegan a una colina portuguesa y los reciben unas personas vestidas a la moda portuguesa de ese tiempo, en donde después van a ser crucificados. Entre los personajes que se plasmaron en los murales aparece uno de los misioneros con una columna de fe sobre su cabeza, cuya imagen se atribuye a la de Fray Pedro Bautista Blázquez, embajador del emperador y custodio del grupo de misioneros, mientras que el último para la izquierda es el propio San Felipe de Jesús. En el mural que está del lado del Evangelio, en la parte superior, perdura una inscripción en caracteres romanos que reza: reciben en Japón, emperador Taiko-sama mandó martirizar por. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Daniel Beltrán y esto es una cápsula especial de Iglesia Caminando. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a que el próximo domingo vean la cápsula especial de esta sección Iglesia Caminando, en donde contaremos con la presencia del Padre Heriberto Jiménez, que nos explicará un poco acerca del bautisterio.